Hay quien el sábado por la noche busca la fiesta que se acaba. Y hay quien el sábado por la noche busca la fiesta que no se acaba. Nosotros buscamos la que no se acaba. ¿Y tú? Aquí el centro de todo es Jesús. Todo lo demás, catedral, asamblea y predicador, solo son signum et rimandum de la única verdad. Etapa número 0. De las catequesis universales BB. De 0 a la Eucaristía. ¿Por qué el sufrimiento? Según la palabra de Dios y según las enseñanzas de la Iglesia Católica. ¿Por qué el sufrimiento? Iniciamos enseguida de algunas respuestas de la palabra de Dios, después enseñanzas de la Iglesia, después cualquier dato de experiencia y después hacemos la síntesis. Antes que nada debemos hacer una pequeña introducción que nos hace ver rojo y verde. Es decir, rojo, que el sufrimiento sirve para un motivo, y verde, porque el sufrimiento sirve para otro motivo. La introducción, la llave de lectura es esta, la llave hermenéutica, es decir, de interpretación, para comprender más rápidamente y gradualmente el sentido del sufrimiento. El sufrimiento sirve siempre, excepto en el caso de Jesús y María, sirve siempre a dos cosas. Quien ha hecho la experiencia lo sabe. 1. Si estamos lejos de Dios o somos ateos sin Dios, el sufrimiento nos mete en una condición de acercarnos o encaminarnos hacia Dios, hacia la fe o hacia una fe más plena. Si estamos ya en Dios, en Cristo, el sufrimiento, también aquel injusto, nos acerca hacia la santidad. Ahora veremos paso bíblico y paso magisterial, uno después de otro, que es así. Entonces, el sufrimiento nos ayuda como el fuego bajo la olla. Las mujeres saben de esto. Aquí tenemos voluntarios del comedor de los pobres, así como cada uno de ustedes son voluntarios de Jesús y María. Con el fuego, ¿qué se hace? Se pone la olla con el agua. Cuando el agua a un cierto punto no quiere estar más en el fuego, porque el sufrimiento es mucho, inicia a hacer las bolitas, inicia a ir hacia arriba. Así las personas son como el agua. Si el agua está demasiado tiempo sin movimiento, antes o después, apesta. Entonces, el Señor, para evitar que apestemos, que hagamos una peste que incluso Dios nos podría alejar, permite un poco de sufrimiento, el término justo es permite, un poco de sufrimiento o mucho, para que iniciemos a mirar hacia el alto. Cuando nosotros sufrimos y no comprendemos, la primera tentación que tenemos, ¿cuál es? Es esa de agarrárnosla con Dios. Y esto es el diablo, que nos hace agarrárnosla con Dios, porque Dios es el más anciano de todos y sabe lo que hace y lo que permite. Iniciamos del Antiguo Testamento. Menos mal que Fray Miguel me lo ha hecho con letras grandes, así puedo ver bien. Leemos del libro del profeta Malaquías. Ustedes hablan duramente contra mí, dice el Señor, y todavía preguntan, ¿qué hemos dicho contra ti? Ustedes dicen, es inútil servir a Dios. ¿Y qué ganamos con observar sus mandamientos? Y del haber caminado en luto delante del Señor de los ejércitos, por eso llamamos felices a los arrogantes, prosperan los que hacen el mal, desafían a Dios y no les pasa nada. Aquí estamos en el color rojo. Uno piensa, Dios se la agarra conmigo. No, Dios te quiere mucho como un papá, pero de vez en cuando permite que nos toque. Entonces se hablaron unos a otros los que temen al Señor.
El Señor prestó atención y escuchó. Ellos serán mi propiedad exclusiva, dice el Señor de los ejércitos, en el día que yo preparo. Tendré compasión de ellos. Entonces ustedes se convertirán y verán la diferencia entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no lo sirve. El Señor dice, no se preocupen. Nosotros debemos recordarnos la frase de Cuaresma que escucharemos a menudo y dice, el Señor no quiere la muerte del pecador, nosotros no queremos la muerte de nadie, sino que se convierta, sino que nos convirtiamos y vivamos. Este es el hilo dorado que nos debe conducir. No queremos el mal de nadie, pero de vez en cuando es necesario, son mejor del pan, si así podemos decir. En el libro de la sabiduría continúa, por eso reprendes poco a poco a los que caen y los amonestas recordándoles sus propios pecados para que se aparten del mal y crean en ti, Señor. Por esto tú castigas a Job. No Dios lo ha castigado, sino que Dios ha dado el permiso al diablo, ha permitido que el diablo haga de todo porque Job se diera cuenta de que era sí justo, pero soberbio en algunos de sus pensamientos. Si van a leer Job todo el libro, no solo una parte, comprenderán que Job era justo, pero se había puesto al mismo nivel que Dios. Y Dios permite que el diablo le haga tantas cosas hasta que Job dirá, ¿pero quién es este que oscurece tus consejos? He hablado sin temor y sin discernimiento. Y la palabra de Dios dice en Job, también los justos, a veces soberbios, el Señor permite algunos sufrimientos, porque esta corrección no son para la destrucción, sino para la construcción del hombre. Para quien hace el oficio de las lecturas en la mañana, a veces está el Salmo 106, que en continuación se repite, si están atentos y no se distraen, lo que nosotros somos en la fase roja, cuando el sufrimiento no es aceptado para que se conviertan también los otros, sino cuando sirve solo para nosotros. Miren qué dice el Salmo 106. No se los leo todos, solo una parte, solo el ritornello y cualquier otra cosa. Dice el Salmo 106. Estaban hambrientos, tenían sed, y ya les faltaba el aliento. Pero en la angustia invocaron al Señor, y Él los libró de sus tribulaciones. Yo soy el primero que no me había interesado nada de Dios hasta los 25 años. De vez en cuando hacía cualquier oración, pero ni siquiera sabía si existía. Pero cuando el sufrimiento me ha tocado, no solo en la carne, sino que también en el orgullo, me ha tocado aquí. Y propio ahí, en aquel tiempo, me dirigí a aquel eventual Dios. Ahora sé que existe. Y en la angustia he invocado al Señor. Porque cuando el ser humano, hombre y mujer, tiene todo, ¿qué hace de Dios? No lo reconoce, ni siquiera le dice gracias. Entonces el Señor dice, así, yo te doy todo. ¿Tú lo comprendes? Temporáneamente te lo puedo quitar, para que tú comprendas. Después continúa, después que ellos lo han invocado, y Él los liberó de la angustia, los conduce en el camino recto, para que caminaran hacia una ciudad donde pudieran habitar. Den gracias al Señor por su misericordia, por sus prodigios a favor de los hombres, porque sació el deseo de los sedientos, y al hambriento lo llenó de bienes. Y aquí cambia de nuevo, del bien pasan al mal. Y dice así, vivían en las tinieblas y en la sombra de muerte, prisioneros de la miseria y de los hierros, porque se habían rebelado a la palabra de Dios.
Eran prisioneros de los hierros porque se habían rebelado a la palabra de Dios y habían despreciado el diseño del Altísimo. Como por decir, Señor, no es que podemos hacer así en este modo. Cuando hacemos así, nosotros nos estamos poniendo arriba de Dios, como Satanás, igual. Porque el ángel más hermoso pensaba en modo diferente a Dios. El Salmo continúa. Él sometió su corazón a la fatiga. Sucumbían y no había quien socorriera. Pero en la angustia invocaron al Señor, y Él los libró de sus tribulaciones. Después el estribillo, el Salmo continúa y habla de cosas buenas, que los libra, y nuevamente sufrían a causa de sus culpas. Todo manjar les daba náuseas. Tocaban ya a las puertas de la muerte. En la angustia gritaron al Señor, y Él los libró de sus tribulaciones. Después continúa, y de nuevo dice, vacilando como un ebrio, tragada estaba toda su pericia. En la angustia gritaron al Señor, y Él los libró de sus tribulaciones. Después al final dice, los hombres rectos lo ven y se recrean, y toda iniquidad cierra su boca. ¿Hay algún sabio que guarde estas cosas y comprenda el amor del Señor? Aquí estamos en el Antiguo Testamento. Paso a paso, después, con la venida de Jesús, se comprende también el verde. Aquí estamos en el rojo. Cuando la persona está lejos de Dios, no quiere comprender, porque ésta piensa mejor de Dios. Porque tú piensas mejor de Dios, porque yo pienso mejor de Dios. Y el Señor permite. Tú quieres salirte del camino para comprender que no es el Señor que nos manda el sufrimiento, sino que lo permite. Si nos dice no tocar el cable de la luz, porque te quemas, se arruinan tus cabellos, te haces mal. ¿Y nosotros qué hacemos? Pero no, porque esta cosa, yo la debo probar, será una cosa buena. Lo toca, después hace la experiencia y se quema realmente. Entonces, no es el Señor que lo ha quemado. Es su burrada. Como dice el Salmo, no sean como el caballo o el mulo, sin inteligencia, pues no ha usado la inteligencia y se ha quemado. Pues la palabra de Dios nos hace comprender esto. Les hago un ejemplo. Así cambia un poco, si no, a alguien le puede venir el sueño y no me comprende. Hagamos de cuenta que esta es la plataforma de la vida. Y nosotros, en la mente de Dios, de una eternidad, que hacemos la fila para entrar en esta tierra y ser probados. Porque en Deuteronomio dice que el Señor nos ha puesto en este desierto para ver realmente lo que hay en el corazón. Y a partir de aquí podemos subir o bajar. Por lo tanto, nosotros entrando libremente, con conciencia, sin ninguna constricción, nos metemos a la derecha, sobre la lógica de Mateo 25, 31, 40. Vengan bendecidos por mi Padre, era forastero y me han acogido. Era hambriento y me han dado de comer. Estaba desnudo y me vestiste. Estaba en cárcel, etc. Estas ovejas están a la derecha. Si nosotros nos metemos a la derecha, es decir, entre los que se esfuerzan en hacer el bien, el Señor permite un poco de sufrimiento. ¿Por qué? Porque si no buscan al Señor, antes que lleguen a su final, miren el ejemplo, llegan y caen hasta abajo. ¿El Señor qué cosa hace? Permite, como Job, un poco de sufrimiento. Es como si le quitara un vaso de vidrio. Al contrario, una campana de vidrio. Como si se la quita y el serpiente paso a paso nos muerde. Nos hacen del mal. Y nosotros, ¿por qué? ¿Por qué? Y el Señor dice, tú toca el botón justo y esta protección baja nuevamente. Está la broma que dice, ascensor. Y le dicen, no con la boca, con el dedo. Y aquel comprende, ascensor, y mete el dedo en la boca. Le dice, no, debes tocar el botón, pasa la corriente, quien es electricista lo sabe, toca, después pasa la corriente, pasa por la bobina, y baja el ascensor, baja la protección,
y te protege al menos en los pensamientos, que te hace ver bien por qué el sufrimiento. Pues quien busca el bien, aunque si las cosas le van mal, antes o después comprende de acercarse a Jesús, Eucaristía, la protección baja, y aunque sí está el sufrimiento, pero son aceptables y comprensibles, tienen un sentido, y uno llega al final de esta vida y en lugar de precipitar, va para las Bahamas eternas, para la bienaventurada vida eterna. En cambio, quien se mete a la izquierda, miren aquí a Dios, cuando en la primera lectura hemos leído que Malaquías amonesta a las personas, que dicen, no es justo el Señor, a aquellos que hacen del mal les va todo bien, y a aquellos que son buenos, ¿por qué todo mal? ¿Pero cómo es esta historia? La respuesta nos la da Dios. En otro salmo que dice, los impíos son sanos y de cuerpo regordete. Buscan y aumentan sus riquezas. Nunca les sucede nada. Pero cuando entré en el templo, es decir, en la lógica del magisterio, en la lógica de la palabra de Dios y la enseñanza de la Iglesia Católica, cuando entré en el templo, comprendí cuál es su final. Los pones en lugares resbalosos, es decir, hace que se diviertan en esta vida, no les hace suceder nada, porque Dios en Jesús nos dice, no pueden servir a dos señores. O odian a uno y aman al otro, o viceversa. Pues miren que está la explicación. Para los que les va todo bien, nosotros debemos esperar para todos. Yo cuando veo a alguien que sufre, digo, el Señor lo quiere mucho. No porque se lo manda, sino que lo permite. El sufrimiento nos hace reflexionar, que aquí estamos solo de paso, que esta vida no dura en eterno, que no somos inmortales, que no somos Dios. Cuando todos estamos bien, nos sentimos divinos, casi casi. Después nos viene una pequeña bacteria, pequeña, nos entra de aquí o por aquí, y tush, nos tira en la cama, o se descompone cualquier cosa del ADN, nos viene un tumor y nos vamos. El tumor puede ser para pagar los pecados de los otros, o puede ser para pagar los tuyos, pero en todo caso, es para la reflexión, por lo tanto, para la sanación. Ahora iniciamos a pasar del rojo al verde. Aquí está el cambio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, la lógica es que tú pecas, tú pagas, ¿ok? En el Nuevo Testamento, es un poco mejor, más ligera la corrección. ¿Saben por qué el Antiguo Testamento está conectado a esta doctrina hebrea? Que tú te equivocas y pagas, porque en el Pentateuco nosotros leemos, el Señor perdona la culpa, pero no deja sin punición el pecado. Es decir, tú rompes 100 platos, tú rompes 100 botellas, tú rompes 100 cajas, 100 cajas, el Señor te perdona que has roto las cajas, que has roto los platos, pero los debes arreglar. El Señor perdona el pecado, pero no deja sin punición la culpa. Y la punición es reparar el daño que has hecho. Pero uno que vive 99 años, y a 99 años se da cuenta que por 99 años ha roto 999.999 platos. Imagínate a repararlos, a pegar cada uno, a pintarlos, a hacer todo este trabajo. No lo logra. Pues entonces, Jesús es aquel que toda la vida, a partir de Él, con todo su cuerpo místico, es quien repara todos estos platos y que arregla nuestros delitos. Entonces, en el Nuevo Testamento, cuando nosotros nos arrepentimos y nos confesamos, pedimos perdón al Señor a través del ministro de Dios, nosotros nos giramos y vemos que los platos, vemos que los pecados, que las cajas rotas han sido reparadas. De hecho, en Éxodo dice, en el Pentateuco, Dios perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado, pero no los deja impunes. Pero siempre en el Antiguo Testamento inicia el recorrido, como dice nuestro obispo, gradual hacia el Nuevo Testamento, donde Dios es amor, se revela como amor. Y en Isaías dice, el castigo, miren, el castigo que nos da salvación. Entonces,
Las puniciones de vez en cuando, en el Antiguo Testamento, que nos daban salvación, el castigo que nos da salvación ha caído sobre de Él, sobre Jesús. Por sus llagas nosotros somos sanados. El justo, mi siervo, justificará a muchos. Él soportará las culpas de ellos. Por ejemplo, tú, quien quiera que seas, te equivocas y mereces 20 años de cárcel. Y tal vez no logras soportarlo. Llega otro y dice, disculpa, ¿cómo veo que tú te suicidarías por estos 20 años de cárcel? Yo me hago arrestar. Lo importante es que tú estés libre, pero alguien debe pagar. Así era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Jesús viene y dice, los golpes que ustedes merecían me los dan a mí. Pero ahora terminen con estos errores. Tratemos de ser misericordiosos. Y no solo, cuando dice, el justo mi siervo justificará a muchos, Él tomará las culpas de ellos, no es solo Jesús como cabeza. San Agustín y todo el magisterio de la Iglesia, a partir de la patrística hasta la posmodernidad, hasta ahora, nos dice que el Cristo es total, cabeza y cuerpo. Cabeza, Cristo, cuerpo, la Iglesia. Entonces, este Cristo, cuando nosotros pasamos injustamente sufrimientos, si estamos realmente con Jesús, esta es una gracia. Cuando te acusan por una cosa que no es verdad, cuando te calumnian por una cosa que no es verdad, y si tú eres cristiano, debes decir, gracias Jesús, ¿qué puedo ofrecer? Aunque si te da fastidio, yo puedo ofrecer. Si yo puedo ofrecer este sufrimiento unida con la de Jesús, en la Santa Comunión, de otro modo, aún no estamos bien conectados, no brillamos. Hacemos el bien, pero nuestro bien no lo ven. Pues cuando yo acepto con Jesús, esto es una gracia. Pero ¿esto quién lo dice? San Pedro, el primer papa, que dice así, es una gracia para quien conoce a Dios pasar aflicciones injustamente. ¿Qué gloria sería si ustedes, equivocándose, hubieran sufrido, pero sin que hayan errado, ustedes sufren con paciencia el sufrimiento? Eso será grato delante a Dios. Propio así dice San Pedro. ¿Ven? Y después continúa. A esto, de hecho, han sido llamados, porque también Cristo padeció por ustedes, dejando un ejemplo para que le sigan las huellas. Entonces, si yo soporto el sufrimiento con paciencia, ¿cuándo pierdo la paciencia que alguien me hace enojar? Y pierdo la paciencia, ¿qué debo hacer? He roto un plato. Debo ir a confesarme. Y Jesús lo ha reparado. No lo debo arreglar más. Es Jesús que lo repara. Pero me debo confesar, me debo avergonzar. Que he dicho un insulto. Que me he enojado. Que he hablado mal, injustamente de un hermano. No justamente, injustamente de un hermano o una hermana. Entonces me debo confesar. Y el daño que he hecho viene reparado por Jesús. Pero nosotros, cuando aceptamos el sufrimiento, hacemos más grande la misericordia de Dios, porque San Pablo dice, aquí está la diferencia. Primero Jesús dice, todo se ha cumplido. Conviértanse y crean al Evangelio. Marcos 1:15, ¿ok? Todo se ha cumplido. Cuando muere, dice, todo se ha cumplido. Pero en la cabeza, todo se ha cumplido. En nosotros aún no. De hecho, San Pablo dice, completo en mi carne, completo en mi carne, lo que falta a las tribulaciones de Cristo, a favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Pues nosotros debemos completar cuando nosotros aceptamos en favor de su cuerpo, que es la Iglesia, en favor de nuestros hermanos, que se están acercando a la Iglesia, al encuentro de las personas que quieren servir al Señor. No sé si comprenden el diferente significado del sufrimiento. Miren, en el primer caso, cuando nosotros nos equivocamos, el Señor lo permite para ver si reflexionamos. En el segundo caso, cuando, por ejemplo, tú no has dicho una mentira y uno dice que tú has dicho una mentira,
cuando tú no has hecho una cosa y alguien te acusa de haber hecho esa cosa y pone la duda en giro, y tú la aceptas porque sabes que está Dios que te hace justicia, no matando al hermano o a la hermana, sino que corrigiéndola. Entonces, nosotros nos podemos poner en la zona verde y hacemos más grande la misericordia de Dios. Al hermano o a la hermana le viene el deseo de confesarse. ¿Y qué hemos hecho? Hemos ganado no un dedo, que para ajustarlo al hospital se necesitan millones, o una mano que te puedes vender la casa para arreglarla, sino que un hermano, todo, alma y cuerpo. Si tu hermano comete una culpa, un pecado, ve y repréndelo, a solas tú con él. Si te escucha, has ganado, miren, ganado. Mucho más que un salario, un hermano, una hermana, una esposa, un hijo, un amigo, un enemigo. Un desgraciado como yo era, mi abuelita así me decía, 25 años atrás, ¡desgraciado! ¡Desgraciado! Y era así, era desgraciado, porque no era propio en gracia, porque combinaba muchas cosas. Aquí las mujeres son prácticas. Hablamos de maternidad. Yo no la he probado. He probado aquella espiritual, la física no. Jesús habla de la mujer encinta que da a luz. Ahora leemos el paso de Jesús. Dice así. Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 21. La mujer, cuando va a dar a luz, dice Jesús, está afligida porque le ha llegado su hora. Pero cuando ha dado a luz al niño, ya no se acuerda de su aflicción, por el gozo que ha nacido un hombre en el mundo. También así ustedes. ¿Ven? El sufrimiento es como la mujer encinta. ¡Ay, ay, ay, ay! Pero después nace la vida nueva. Nace la nueva vida. Nace la nueva vida. ¿Qué? Apenas nace la nueva vida, ¿qué cosa sucede? Le dan enseguida una nalgada. Ni siquiera el tiempo de nacer y ¡pam! Y ya la nalgada lo hace respirar, si no muere, pues los golpes nos hacen vivir enseguida, ¿no? Ni siquiera el tiempo de nacer y ¡pam! Y miren esto qué significativo. Y después llora. Por lo tanto, se inicia del sufrimiento. La vida inicia a partir del sufrimiento, porque si esta no está, nosotros no comprendemos. Cuando tú tienes hambre, comprendes lo que significa el valor del pan, no lo botas. Cuando tú tienes la panza llena, o como dicen en República Dominicana, de donde es Fray Juan, República Dominicana en América Latina, a la panza la llaman ñoña. Cuando tienes la ñoña llena, no piensas a los niños de África que mueren de hambre, o a la nación que está junto a Haití. No piensas que en Haití están los que tienen hambre. Entonces, cuando nosotros hemos experimentado cualquier vez el hambre, entonces comprendemos a los que tienen hambre. Si nosotros no lo hemos experimentado, ¿cómo comprenderemos a los que tienen hambre? No solo de comer, sino de una caricia, como decía Madre Teresa de Calcuta. Hambre de amor, hambre de afecto. Dice San Pablo, yo estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. O si nosotros estamos lejos y el sufrimiento nos hace acercarnos, o que estamos en cualquier modo cerca y el sufrimiento nos hace santificar, vamos hacia la vida eterna, la resurrección del cuerpo y del alma y la gloria eterna. La gloria eterna. Si uno piensa esto, a propósito de mujer encinta, tiempo atrás me he escrito algunas notas, tenía un libro con muchos apuntes. Este libro, realmente, por providencia divina, todo lo he fotografiado para que no lo perdiera. Hoy me servía, lo he perdido. ¿Qué había hecho? Lo había fotografiado. Bien. Fray Miguel ha tomado las fotos que me servían y me las ha imprimido. Y de nuevo tengo las notas. Uno debe ser atento, porque estas son perlas preciosas que tú no debes perder. Está escrito, en el aprieto te hemos buscado y te hemos gritado en la prueba, que es nuestra corrección.
como una mujer encinta. Lo dice Isaías 26. Y después San Juan está afligida porque le ha llegado su hora. Vean cómo ya entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Jesús toma este ejemplo de Isaías y lo repropone en el Nuevo Testamento, porque Dios podía hacer la creación muy bien, que cuando la mujer debía parturir, no tenía por qué sufrir. Podía salir el huevo como las gallinas, sin dolor. En vez, ha permitido el sufrimiento, porque Dios nos habla, porque nosotros no somos gallinas, sino que somos personas, a imagen y semejanza de Dios. Vean cuánto ha sufrido María, porque ella estudiaba las Escrituras, reflexionaba sobre las Escrituras, y ha comprendido que este hijo que debía nacer no era para ella, sino que era para salvar a la humanidad, y ella habría de llorar. Una espada habría traspasado su alma. Pero miren, esta espada, uno que quiere vivir la vida de Jesús, como María, sabe que una espada le traspasará el alma por la insensibilidad de muchas personas. Porque Jesús, la vida de Jesús, es signo, decía el anciano Simeón, o el sabio Simeón, es signo de contradicción, para que sean descubiertos los pensamientos de muchos corazones. Cuando tú quieres vivir la vida de Jesús, tú lo sabes, tu conciencia te lo dice, la palabra de Dios te lo confirma y también el magisterio de la Iglesia. Y cuando alguien siempre te lo cambia, entonces en aquel momento tú comprendes que aquel pensamiento va hacia la ruina. Tú estás aquí, Él está aquí para la resurrección, anistemi, para alzarse de la muerte, o para la ruina. Porque quien no acepta a Jesús, porque Jesús es la vida, ¿qué acepta? Díganme ustedes, ¿qué acepta? Si no acepta la vida, ¿qué cosa acepta? La muerte. Y no Jesús se la da, Él se la busca con la lámpara, entre comillas la lámpara. Ahora veremos el magisterio de la Iglesia. ¿Se acuerdan qué significa magisterio? Así cada vez que lo decimos, ¿qué cosa es este magisterio? Sí, es una palabra bonita, pero ¿qué significa magisterio? Magisterio, del latín significa magister, que significa maestro. Jesús es el maestro que nos habla a través de los escritos de la Iglesia, en diferentes grados. Tradición patrística, más o menos las cosas que nos dicen los padres de la Iglesia sobre el sufrimiento. Ahora aquí estamos en la zona verde. Por aquellos que quieren seguir a Jesús, pero sufren, no diciendo mentiras, siendo fieles, probando a ser fieles. Dice San Ignacio de Antioquía, el que se ha hecho comer de gatos gigantes, es decir, de leones. Si nosotros, con su gracia, no estamos listos para participar a su pasión, su vida no está en nosotros. Es decir, si tú, si yo, si nosotros no estamos listos a morir, aunque físicamente, por Jesús aún no estamos listos. Uno pudiera decir, estamos en medio de la calle. Este paso de San Ignacio es referida a San Pedro. Si nosotros con su gracia, porque el error de San Pedro, el primer papa, así comprendemos que hay espacio para todos, también San Pedro se ha equivocado, también a nosotros puede suceder que nos equivocamos. Señor, yo te seguiré hasta la muerte. Jesús le dice, todos saben la historia del gallo. Y propio lo niega, porque San Pedro se había olvidado de una particularidad. Yo me haré matar por ti con tu gracia. Si no está la gracia de Dios, tú no te haces matar por nada. Escapas como un conejo. Yo por primero. Una vez me ha sucedido a Milán, lo he dicho así al inicio de mi conversión, me ha sucedido de decir esta frase. Había comprendido la existencia de Dios finalmente y que se podía resucitar de la muerte. Le he dicho, Señor, si tú me lo pides, me hago matar como un corderito. Y enseguida me ha venido el ejemplo de San Pedro, con tu gracia. Oh, después de 2 días, a Milán me han amenazado que me habrían disparado a Paquino
y me debían regalar una sombrilla si no hubiera hecho el falso testimonio. Yo no he hecho el falso testimonio. Les he dicho, me pueden matar, no me interesa, porque había comprendido que se puede resucitar, mas de matarme no pueden, porque temo más a él que a todos los otros. Cuando he regresado hacia la Sicilia, he dicho, aquí si uno no está atento con las oraciones, la cosa es seria. 2 días atrás le he dicho al Señor que estaba listo para morir, con su gracia, y me han amenazado de muerte. ¡Qué fuerte! Uno debe estar atento. El Señor es serio, nos toma en serio, pues San Ignacio, que su hora había llegado, Hechos de los Mártires, nos cuentan la historia del martirio de Saturo, que antes del martirio tuvo una visión en la cual vio que él, aquí está escrito, tuvo una visión en sueño, en la cual vio que él y Perpetua eran salidos ya del cuerpo mortal, y dice a Perpetua, aquí está lo que el Señor nos prometía. Después entraron en un jardín hermosísimo, y los ancianos del jardín les dijeron, vayan a divertirse. Entonces el paraíso es la diversión eterna, sano, puro, sin pecado. No nos equivoquemos, que ya me han hecho una cabeza grande con esto. Pues ven, habla de diversión, eterno. Pues este sufrimiento garantiza Zona Roja, San Agustín de Hipona. Me encontraba despedazado, pedazo a pedazo, cuando, alejándome de ti, único, me reducí a nada. En mi juventud ardí del deseo de saciarme de placeres bajos. Me volví a mí mismo un negociante de miseria. Vean cómo el pecado, al momento parece que es bello. Como dice la Escritura, el pan robado, el pan de los otros, nos parece que es más bueno. Después, paso a paso, te hace, como el avión, precipitar. Un poco como decía San Ambrosio, no está escrito, pero me viene en mente que las alegrías de este mundo siempre van disminuyendo. Las alegrías de Jesús van siempre en crecimiento. También San Ignacio de Loyola decía que cuando él pensaba de vivir como San Francisco, como los santos, grandes santos, tenía una alegría que iba creciendo. Cuando pensaba vivir como el mundo, tenía una alegría inicial, pero después le pasaba. Y sobre este hecho de las alegrías, al pensar una cosa o la otra, han hecho el discernimiento del sacerdote. Antes de ser sacerdote, se hacen los ejercicios ignacianos. Aquí vemos que está León Magno, Papa, que nos dice el rojo y el verde, los dos. El sufrimiento sirve para 2 cosas. Él también dice la misma cosa. Todos presten atención, que este es agudo. Bienaventurados los afligidos, porque serán saciados, dice Jesús. Queridos, pero la aflicción, la cual aquí se promete el confort eterno, no tiene nada en común con las tribulaciones de este mundo. Si se tratan de aquellos lamentos que vienen hechas por hombres del común dolor. Estas lamentaciones no hacen bienaventurados a nadie, pues hay personas que sufren y se lamentan, pero ni siquiera alzan una vez los ojos a Dios. Este tipo de sufrimiento no da bienaventuranza a nadie. Este tipo de pobreza no hace bienaventurado a nadie. Hay pobres que tú les llevas el cobertor en medio a la calle. Me ha sucedido a Roma. Ni siquiera el tiempo de dárselas y ya se estaban matando. El otro blasfemaba. El otro debía robar. El otro quería disparar. Yo digo, tienen la imagen de Jesús, pero como acto moral, están muy lejos de Jesús. Como yo era. Entonces, este sufrimiento no hace bienaventurado a nadie. Es diferente la natura de los gemidos de los santos, es decir, también de aquellos que quieren ser santos. Como también es diferente la causa de las lágrimas que meritan ser bienaventuradas. El dolor propio religioso es el que llora o el mismo pecado o el pecado de los otros. Y no se lamenta porque este mal es alcanzado de la justicia divina. Cuando uno realmente hace una cosa después de otra y después de otra,
Cuando uno viene tocado, alcanzado por la corrección divina, aquí dice, no te debes disgustar. Este santo Papa Magno dice, no te debes disgustar. Debes estar contento de que este hermano se está salvando. No que se está perdiendo, que se está arruinando, se está salvando. Ah, finalmente el Señor ha intervenido. Porque lo quiere mucho, lo quiere mucho. Aquí la corrección la agarra. Si no la agarra, la cosa no va bien. Recuérdense, derecha, izquierda. Vamos al medioevo. San Francisco de Asís. Este es un tema más o menos vocacional, para comprender cuando el Señor nos llama en un proyecto. No solo como frailes o hermanas, sino que también grupos de oración o al comedor. Es una misión. Ser el catequista, maestros de música, etc. Es una misión. También en curia es una misión. Un trabajo hecho bien. Es una misión. Pues, hasta que nosotros no entramos en esa misión que nos ha puesto el Señor en el corazón, nosotros estamos mal. Miren a San Francisco de Asís, que más o menos todos conocemos. Miren lo que se dice de él en las fuentes franciscanas, 1409. Francisco de Asís padecía sufrimientos indescriptibles y angustias, porque no lograba estar sereno hasta que no hubiera realizado su vocación. Pues nosotros, como San Francisco, como todos los cristianos, hasta que nosotros no estamos donde Dios nos quiere colocar, somos como un pez fuera del agua. Estamos mal. Sentimos que nos ahogamos, porque no somos para aquel tipo de trabajo. No tenemos ese talento. Pues la tarea de la Iglesia, ¿cuál es? A través de los obispos, los enviados por los obispos, es ir a descubrir los talentos y hacerlos fructificar. San Francisco de Asís, a propósito de sufrimiento, se recuerda en la historia del lobo Agubio. Este lobo que puede ser también una persona, porque en las críticas literarias dicen que podría ser una persona. Como sea, San Francisco va a Agubio, lo llaman porque su fama de santidad era grande, y cuando ve a este lobo que asusta a las personas, le hace el signo de la cruz, le habla, el lobo se convierte porque le promete el pan todos los días. Pan y todo aquello que le servía todos los días. Y este se vuelve manso. Y después a esos de Gubbio les dice, tenían tanto miedo por una boquita así de un lobo y no tienen miedo del grandísimo infinito infierno, de la boca del infierno que es infinita. Esta frase al inicio ha hecho reflexionar. Se asustaban de una pequeña boca de lobo y no se asustaban del infierno. Cuando tú no das de comer al hambriento, que lo puedes hacer y no lo haces, a propósito, no una vez, sino que toda la vida, en continuación, vas al infierno. ¿Te gusta o no? Lo ha dicho Jesús y lo ha dicho el magisterio de la Iglesia. Quien no lo conoce, el magisterio lo dice claramente. Que existe el infierno y que hay personas. Después, si alguien dice que no es así, esas son teorías, que no son magisteriales. Y pues San Francisco no decía mentiras. San Tomás de Aquino. El sufrimiento, ¿a qué cosa nos lleva? Además de la sanación, como Cristo llegó a la gloria de la inmortalidad mediante la pasión, así también nosotros, que somos sus miembros, somos liberados mediante la pasión, que nos asegura la herencia de la gloria inmortal. Por lo tanto, la pasión, no la pasión por los pecados. Hombre, mujer, pasión, no. Debemos ser personas de pasión para las almas, para la salvación de las almas. La pasión de Jesús debemos tener, no la pasión por los pecados, sino que la pasión de Jesús. Apasionados por la verdad, apasionados para ayudar a los otros, apasionados para hacer la corrección a nosotros mismos y a los otros, ingeniosos para ayudar a los otros. Y entonces, Jesús dice a Tomás, nos garantizará la gloria. San Pierre Damián, este es propio de casa. Nosotros que somos manuales, esta la comprendemos. Nosotros somos personas así, tierra a tierra.
simples. El forjador, Nino, ¿dónde estás? Tú que eres herrero. ¿Cómo podía olvidarme de ti? El joyero golpea el oro con el martillo para hacerlo más puro, de la escoria. La lima raspa insistentemente, porque la brillantez natural del metal se vea más claramente. Justo. La flama prueba las vasijas del alfarero, mientras la tribulación prueba a los hombres justos. Por lo tanto, mientras estás rodeado de golpes, mientras eres azotado y castigado de la corrección de Dios, no te desesperes en tu corazón. La serenidad reine siempre sobre tu rostro y la alegría en tu alma, y se escuche en tu boca la acción de gracias. Cuando nosotros sufrimos, ¿cómo es? Es como el fierro. Si no nos pasan la lima o la lija, y si queremos tener la forma justa de una espada, si la espada, como dice una historia, que a lo mejor contamos la próxima vez, no se mete primero en el fuego, es ardiente, después en el agua, y después golpes, entre martillo y yunque, después de nuevo, fuego, agua, golpes. Pero hay fierros que no soportan este tratamiento y se tiran para siempre. Entonces alguien dice, Señor, golpéame cuanto quieras, pero nunca me tires. Así, si somos golpeados, cuando sirve, el Señor no nos da, sino que permite. Nosotros seremos como la lengua de Jesús, que es una espada con doble filo, que corta carne y huesos, al diablo, no a las personas, para ayudar a las personas y liberarlas del lazo de la muerte. Vamos a la época moderna. San Ignacio de Loyola. Quien quiera venir conmigo debe fatigar conmigo, porque siguiéndome en el sufrimiento, también me siga en la gloria. San Francisco de Sales. Esta es propio de casa. Imaginen, ustedes que están escuchando, que estamos afuera, que llega no un mosco, sino una pulga. ¿Saben ustedes que si les entra aquí y logra pasar donde no debe ir, les puede hacer enloquecer? Una pequeña cosa así. Pues atención a las pulgas en el oído. Cuando nos llegan las pulgas al oído, vigilemos y escuchemos todas las campanas. De otro modo nos convertimos en tontos, entre comillas. Entonces, dice San Francisco de Sales, si una pulga en una oreja o una pequeña fiebre hacen una breve noche así larga y tormentosa, piensa a qué tan horrible debe ser la noche de la eternidad con muchos tormentos. Pues si una pulga da fastidio o una fiebre a 40 te hace estar mal. Cuando tengo la fiebre a 40 doy los números. Soy de un lado fuerte y del otro peor que los niños. Apenas paso 40 y doy los números. Digo cosas desconectadas. Por lo tanto, si una fiebre así te hace peor que un niño, imaginemos el tormento eterno, el tormento de la noche con la fiebre. Imaginemos el eterno. Como decía Santa Teresa de Ávila, dice así, lo decimos en español, Fray Miguel o Fray Juan me corregirán si me equivoco. Si no es el premio del paraíso que me trae, hace que sea el fuego del infierno que me empuque. Señor, si no es el premio del paraíso que me atrae, la belleza, la juventud, la vida eterna, la gloria eterna, la diversión eterna, etc., siempre sin pecado, si no es esto que me atrae, deja que sea el fuego del infierno, el horror del infierno, que me empuje en paraíso. San José de Copertino dice, el que volaba, seguramente volaba con sus viajes místicos, no pienso que sea físicamente, como sea. El padecer por amor a Dios es una gracia singular que el Señor concede a los que ama. O eres oro, o eres fierro. Si eres oro, el sufrimiento te purifica. Si eres fierro, el sufrimiento te quita el óxido. ¿Ven? Si están en el primer caso de la fe, eres fierro. Si estás en el segundo caso, que quieres ser santo, estás en el caso del oro.
Papa Francisco, miren, qué simpático. Miren qué dice de las dos situaciones, para comprender el sentido del sufrimiento. Papa Francisco dice, en la Lumen Fidei 56, dice así: el cristiano sabe que el sufrimiento no puede ser eliminado, pero puede recibir un sentido, y en este modo ser una etapa de crecimiento de la fe, rojo, y del amor, verde. Pues primero, Papa Francisco dice, el sufrimiento te hace llegar a la fe, y después al amor. ¿Qué cosa es el amor? Según la Biblia, nuestro obispo dice que el amor no es un pío sentimiento, sino acciones concretas. Porque él de dónde aprende. Nuestro obispo aprende y enseña de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice, en esto consiste el amor de Dios, en observar sus mandamientos. Jesús, antes de Juan, que es el discípulo del amor, nos dice, si me aman, observarán mis mandamientos. Después dice al contrario, quien no me ama no observa mis mandamientos. Pues vean, primero el sufrimiento nos lleva a la fe, para comprender que Dios existe y que nos ama. La segunda cosa, el amor. ¿Qué es el amor? Observar la ley. ¿Qué es el amor? Dar la vida por los otros, dar tiempo a los otros, dar totalmente la juventud a los otros, pasar de la cocina del mundo a la cocina de Dios, pasar de musulmanos a cristianos, y así en adelante, podemos decir varios testimonios. Pues el amor es también hacer esto, la catequesis, también es amor. Ustedes que lo escuchan, que se agarran lo que yo estoy diciendo, espero en modo positivo, también apacientar es amor, el amor más grande. De dar aún la vida, porque si tú das la vida y después no apacientas a las personas, ¿a qué te sirve dar la vida? Solo abusar de los otros, pedir el pan, pedir agua, impresora, computadora, ¿para qué te sirve? Eres un peso para todos. Si yo soy fraile y no ayudo a los otros a comprender el misterio de la vida, ¿para qué me sirve ser fraile? Entonces Jesús, ¿qué dice a Pedro? ¿Me amas más que estos, más que todos estos, que todos los consagrados? ¿Me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces apacienta mis corderitos, dice la primera vez. Apacienta mis ovejas, la segunda vez. Apacienta mis ovejas, la tercera vez. Apacienta, pacienta, pacienta. Entonces, cuando nosotros apacientamos a los otros, no solo físicamente, sino que sobre todo espiritualmente, tratando de explicar con el testimonio de vida y con la revelación de la Biblia y también el magisterio, nuestro testimonio, el motivo por el cual creemos, como dice San Pedro, sean siempre prontos a dar razón, logikem, dice en greco, dar razón de la esperanza, elpis, esperanza, sean siempre prontos a dar razón de la esperanza que hay en ustedes, la vida eterna. Entonces, este es un signo de amor. También este momento, yo estoy transmitiendo y ustedes están acogiendo. ¿Por qué acogen? ¿Solo para crecer? No. Decía nuestro obispo Antonio Staliano, no. Tú no debes hacer las catequesis para evangelizar a los que conoces. No. Como Padre Mario me decía, tú no haces las catequesis para evangelizar a las personas. No. Decía Padre Mario, me gusta cómo haces, porque tú las haces para crear otros apóstoles de Jesús. En efecto, nuestro obispo después me ha dicho esto. Él desea que yo, o cualquiera de nosotros, no haga las catequesis para los otros y basta, sino que forme personas que después transmitan a otros. Estamos terminando. Hemos iniciado 10 minutos tarde, entonces estamos terminando casi en horario. Aún estamos en horario. San Pío de Pietrelcina dice, yo no amo el sufrimiento. Miren, yo no amo el sufrimiento. ¿Quién ama el sufrimiento? Pienso que ni siquiera Jesús quería estar en cruz. Yo no amo el sufrimiento en sí mismo. La pido a Dios por los frutos que me da. Da gloria a Dios, me salva a los hermanos, libra a las almas del purgatorio, del fuego del purgatorio, ¿y qué quiero de más? Por lo tanto, da gloria a Dios, me salva a los hermanos, libra a las almas del sufrimiento del purgatorio. Padre Pío había intuido que el sufrimiento, si se acepta, pero con paciencia, al modo de Jesús, entonces da fruto, porque después se ve el fruto. ¿Lo ves? Las personas que cambian, iniciando de uno mismo. Padre Pío aún dice, las pruebas a las cuales el Señor les somete y les someterá son signos de la divina preferencia y gemidos por el alma.
El invierno pasará y vendrá la clamorosa primavera, tan rica de belleza de cuanto fueron duras las tempestades. Y pues dice, son signos de la divina preferencia. El sufrimiento son signos que Dios nos ama. De esta parte, cuando nunca nos sucede nada, un día una señora inicia a orar por la hija, inicia a hacer sacrificios por la hija, inicia a hacer muchas florecillas para la hija. Y sucede que la hija inicia a tener enfermedades, inicia a sufrir. Y me dice, Fray Volantino, ¿cómo es esta historia? Yo oro por mi hija y ella inicia a tener todos estos problemas. ¿Esto cómo funciona? Le he dicho, mira, cuando Jesús habla del arado, ¿qué cosa haces cuando tomas el arado? Quien toma el arado y mira atrás no es adapto, no es que no va, no es adapto para reinar. ¿Qué hace el arado? Lo pones, entra en la tierra, que está toda pisoteada por perros y puercos, que la semilla no puede entrar más. Metes el arado, gira la tierra, revuelve la tierra, hasta que tú puedes meter la semilla. Entonces, si yo tomo la cruz, ustedes toman la cruz y la tenemos junto con Jesús, es normal que la vida de las personas se remueve. Yo que dejo todo, mi padre, por ejemplo, sus terrenos, 400 árboles de almendra, tantos terrenos, todo para el hijo, el único hombre de la familia. A un cierto punto, este hijo le dice que se debe hacer fraile. Puede ser que un papá tiene una hija y se hace religiosa. Uno que se quiere divertir siempre y el hijo al papá le dice, debemos comportarnos bien. Remueve la vida a la familia, pero para el bien. Entonces es normal que el hijo o la hija sufre después de que tú oras, porque puede ser que en un modo diferente no hubiera comprendido y por lo tanto es una gracia para quien conoce a Dios, el sufrimiento. San Juan Pablo II, escuchen lo que él dice. A través de los siglos, las generaciones, se ha constatado que en el sufrimiento se esconde una particular fuerza que acerca interiormente el hombre a Cristo. Una gracia especial. A ella, dice San Juan Pablo II, el sufrimiento, a ella deben su profunda conversión muchos santos, como por ejemplo San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, etc. San Ignacio de Loyola con la pierna rota, con la bomba, con precisión, no sé qué le ha sucedido, se ha hecho mal toda la pierna y gracias a este sufrimiento ha encontrado a Jesús y el deseo de hacerse santo y se ha hecho santo. San Francisco de Asís, la guerra, quería ser el príncipe y le ha tocado, ha iniciado a reflexionar y se ha hecho santo. Pues cuando nosotros sufrimos, a veces, cuando alguien nos da un consejo y nos enojamos, después nos golpeamos el hocico y nos hacemos mal, es un motivo de reflexión. Como los santos se han hecho santos, también nosotros podemos ser santos. Hoy en Curia decía a tu hermano Salvador una frase de Lumen Gentium, una frase del Concilio Vaticano II, número 40, para ser preciso, que dice así: el Señor quiere santos, y de aquella santidad de la cual Jesús ha dicho, sean perfectos como perfecto es su Padre que está en los cielos. Y después dice el concilio, este mismo documento, la prueba, esto le decía a Francisco, la prueba que todos nosotros podemos ser santos, realmente, dice el Concilio Vaticano II, en esta constitución dogmática, es que muchas personas normales, como nosotros, durante la historia, se han hecho santos. Entonces significa que también nosotros podemos ser santos. El sufrimiento nos ayuda a comprender. El Catecismo de la Iglesia Católica, que nos defiende de las ideologías de este mundo, las experiencias del mal y del sufrimiento, estamos terminando, las experiencias del mal y del sufrimiento, de las injusticias y de la muerte, pueden estremecer la fe y llegar a ser para ella una tentación. Entonces debemos volvernos hacia los testigos de la fe, como por ejemplo los mártires. A veces cuando muere una niña de 7 años, a los padres, cuando muere un papá o una hija, o una mamá, o a una mamá le mueren en un solo momento. Le ha sucedido a una amiga mía tanto tiempo atrás, que en un solo momento le muere el marido, la hija de 23 años y el hijo de 22. Más o menos tenían esta edad. En un solo instante, ella hacía sus cosas en casa y en la televisión sale la noticia que la máquina de su familia ha volado, pero ella no pensaba que eran los suyos.
Han caído en una cosa que estaban construyendo y en un solo golpe han muerto todos al momento. Porque pensaban que el autobús había partido y en vez aquel autobús jamás había partido. Y ella ha dicho como Job: la han tomado por loca. Si de Dios aceptamos el bien, ¿por qué no debemos aceptar también el mal? Es claro que Dios no ha hecho morir a su familia, pero ha permitido esto. ¿Saben cómo ha aceptado esta cosa? Ella, de poco tiempo, se había acercado a la oración. Y esto ella lo ha superado pensando a la resurrección. Pues no hay sufrimiento que nosotros no podamos superar. Y concluyo: si no pensamos y no miramos derecho a la resurrección. Por lo tanto, la cruz se comprende. Si nosotros pensamos que un día, si nos portamos bien, al modo de Jesús, nosotros podemos resucitar. Y así, esta Cuaresma la podemos vivir en este sentido. Si yo renuncio a algo, es para darlo a los otros y hablarles de Jesús. Si yo acepto un sufrimiento, es para no crear un muro. Si yo pienso en hacer una corrección, la hago y me ingenio para hacerla, de otro modo el hermano se pierde. Y hacer la corrección me causa sufrimiento, porque esa persona se puede rebelar y me puede hacer del mal, pero no me interesa, me puede matar. Por lo tanto, en esta Cuaresma, tratemos de comprender el sufrimiento que tiene un valor inestimable, sea del ayuno y sea cuando nosotros, antes de hablar, hacemos ayuno de palabras inútiles. Como alguien decía, contemos hasta 30 antes de hablar. Conectemos el cerebro antes de abrir la boca y digamos cosas sapientes, cosas constructivas. Y entonces nos pareceremos a la palabra viva que da fruto y da paz y no da cizaña. No hace perder a las personas, no hace alejarse de la iglesia, sino que hace acercar a las personas a la iglesia. Vieni a noi, Signore, vieni a noi, vieni a noi, Signore, vieni a noi, vieni a noi, Signore.